Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a una nueva sesión del curso de Química Orgánica 1. Quisiera que me indiquen a través del chat hasta dónde hemos avanzado en la clase pasada. Tengo dos aulas con Química Orgánica 1, por lo tanto es bien difícil que recuerde hasta dónde pude avanzar. Ustedes, que son más memoriosos que yo, seguramente me lo van a hacer saber en este momento. A ver. Escriban allí, ¿hasta qué diapositiva hemos avanzado la clase pasada? Porque dependiendo de hasta dónde hemos avanzado, debería empezar ahora. Yo creo que nos quedamos acá, ¿no? En la halogenación de alquenos. Me parece que llegamos a avanzar hasta acá. Entonces hoy empezaría desde la ruptura oxidativa. A ver, pero ustedes me tienen que confirmar esto, por favor, ¿ya? A ver, estoy esperando que me confirmen para poder iniciar la sesión. Muy bien, bueno, nadie dice nada, nadie dice... Retroceda, por favor, la diapositiva, profesor, para verlo bien. ¿Perdón? Voy a retroceder, por favor, la diapositiva para poder ver la diapositiva anterior y Ya, pero recordar. ustedes deben tener sus apuntes, ¿no? O sea, por eso les digo, ¿hasta dónde hemos avanzado? Yo recuerdo que avanzamos hasta acá. Yo tengo hasta halogenación de alquenos. hidratación de alquenos. Sí, profesor, hidratación de alquenos, quedamos. Hasta hidratación de alquenos. Glieseni dice que esto ya hicimos ya, ¿no? Y algunos dicen que todavía. O sea, hasta acá. Hasta hidratación. Sí, profesor. Porque luego de la hidratación ya vendría la halogenación. Por eso yo recuerdo que esto ya hicimos ya. De todas maneras, bueno, ya, les explico nuevamente esto, ¿ya? Jennifer dice que sí, ¿eh? Entonces, ustedes no tienen sus apuntes, ¿no? No toman apuntes ustedes. Ahí está, Nelsa dice que sí, que hasta acá hemos avanzado, ¿no? Bueno, acá recordemos un poquito, ¿ya? Acá simplemente hay que colocar los hidrógenos, un hidrógeno en cada carbono. Entonces, yo recuerdo esto porque les dije que los hidrógenos ingresaban en posición anti. Es decir, si uno ingresa por arriba, el otro halógeno tiene que ingresar por abajo. Incluso les hice el ejemplo de un anillo. Les dije, si uno entra por adelante, el otro tiene que estar por atrás. Es decir, tienen que estar los dos halógenos en la posición opuesta, uno con otro, ¿no? Eso es la halogenación. Entonces, simplemente adicionar dos átomos de halógeno, que puede ser cloros, bromos o yodos, adicionar uno a cada carbono. Y ahí están. Ahí están, ¿ven? Entonces, algunos sí recuerdan que hemos llegado hasta acá, ¿no? Otros no lo recuerdan. Bien, vamos entonces a empezar ahora con la ruptura oxidativa. Este es otro tipo de reacción química, ¿ya? Como siempre, voy a colocar una hojita en blanco para que me ayude para poder hacer ejercicios, ¿no? Ya. Entonces, primero les explico lo que es la ruptura oxidativa, luego hacemos ejercicios. Como su nombre lo dice, la ruptura oxidativa es una reacción de oxidación. Es una reacción de oxidación en la cual el alqueno se rompe, sí, literalmente, en dos, se parte en dos. Se parte en dos el alqueno y como pueden ver ustedes, una vez que el alqueno se parte en dos, estos carbonos se oxidan. Estos carbonos, tanto el carbono de la izquierda como el carbono de la derecha, observen, se van a oxidar. Ahí están. Ganan un oxígeno cada carbono. Ahora, la pregunta es, una vez que el alqueno gana los oxígenos, ¿en qué se convierte? ¿En un aldehído o en una cetona? Eso va a depender. Va a depender de los sustituyentes del alqueno. Si el alqueno tiene dos sustituyentes alquilos, el producto es una cetona. Pero si el alqueno tiene un hidrógeno, entonces el producto es un aldehído. Ahora recordemos, por química orgánica, digamos, hemos hablado antes de las oxidaciones, ¿cierto? Esta es una reacción de oxidación, es decir, es una reacción en la cual el carbono gana oxígeno. Entonces, ganar oxígeno es oxidación. La pérdida más bien es reducción, ¿no? Entonces, esta es una oxidación, porque está ganando oxígeno. Pero además, ahí no termina la reacción química, porque los aldehídos vuelven a oxidarse, vuelven a ganar otro oxígeno, porque el aldehído acá tiene un oxígeno. El producto de su oxidación ahora tiene dos.
Por lo tanto, el aldehído se transforma en un ácido carboxílico. La conclusión final es que los productos de la ruptura oxidativa de un alqueno dan cetonas o ácidos carboxílicos, según sea el caso. Según sea el caso. Entonces, acá nuevamente, como pueden ver, en este ejercicio va a ocurrir acá la ruptura oxidativa. Ahí está. Tengo que fijarme si hay hidrógenos. Y si en efecto en este carbono hay hidrógeno, ¿eh? Entonces, antes de que dibuje el producto, ya sé que este va a ser una cetona y este va a ser un ácido carboxílico. ¿Por qué lo sé? Por la presencia del hidrógeno. ¿Entendido? Eso se llama ruptura oxidativa con permanganato de potasio concentrado y caliente. Concentrado y caliente. Si hay ruptura oxidativa con permanganato de potasio, también va a haber con el ozono. Y a esa reacción se le llama ozonólisis. ¿En qué consiste la ozonólisis? También en romper el alqueno en dos. Acá está, partido en dos. Se le adiciona oxígenos a los carbonos y dependiendo del sustituyente sabremos si se forman cetonas o aldehídos. Pero a diferencia de la reacción anterior, los aldehídos ya no vuelven a oxidarse, que se queda tal como está. Entonces, con la ozonólisis se van a formar cetonas y aldehídos, mientras que con el permanganato se forman acetonas o cetonas y ácidos carboxílicos. Es finalmente la conclusión final de la ozonólisis. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir acá a nuestra hojita problema para practicar. Miren, voy a dibujar acá un alqueno. Entonces, viendo este alqueno, yo quiero que ustedes me digan, entonces le voy a agregar ozono. Quiero que usted me diga lo siguiente. ¿Cuántos productos se van a obtener? Primero, a ver. Ya, participen. A ver, ¿cuántos tengo? 62 alumnos. A ver. ¿Cuántos productos se van a formar en esa ruptura oxidativa? Eso es lo primero que tienen que responder. Dos productos. A ver, ¿me escucho? Dos productos. Dos productos, correcto. Un solo alumno responde, ¿ven? Un solo alumno tengo en clase. Yo pensé que tenía 60, ¿no? Ya. Dos productos, ¿no? Porque se va a romper acá en medio. Ya, ahora. ¿Qué productos son? ¿Son cetonas? ¿Son aldehídos? ¿O uno es aldehído y el otro es cetona? A ver. Sí, cetona y aldehído. Cetona y... Cetona y aldehído. Correcto, porque hay un hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno me va a indicar que se va a formar un aldehído. Entonces, miren, dibujo igualito la estructura carbonada, pero acá lo parto en dos. Ahí está. Ya lo partí en dos. Entonces, donde partí en dos, le agrego oxígeno. Entonces, acá tengo la acetona y acá tengo el aldehído. ¿Eh? ¿Qué aldehído es? Un aldehído de dos carbonos, o sea, el etanal, también conocido como acetaldehído. Y en el otro se forma la acetona de 4 carbonos. Se llama 2-butanona o simplemente butanona. ¿Ya? Butanona y acetaldehído. ¿Cuál es la diferencia de la ruptura oxidativa utilizando permanganato de potasio? Voy a utilizar el permanganato. Se vuelve a oxidar. ¿Cuál es la diferencia? Hay otra oxidación más, ¿no? Claro, correcto. Va a haber una oxidación más, ¿no? Y esa otra oxidación me va a dar como producto un ácido carboxílico. La acetona queda como tal. Entonces acá se forma la 2-butanona o simplemente butanona más el ácido acético. Cuenta, acá está la diferencia. Con el ozono se forma un aldehído, con el permanganato un ácido carboxílico. Bien, a ver, un ejercicio más. Eso tiene que quedar claro, ¿eh? Como pueden verse, este es fija en el examen, ¿eh? Esto es fijo, ¿ya? Márquenlo ahí. Fija del examen, pongan. Ya, otro acá. Ya, a ver. Nuevamente, ozono. ¿Cuántos productos obtengo? Dos, profesor. Dos. Dos productos. Dos, miren bien.
A ver, y responde, a ver. 60 alumnos hay acá. 60. Con la justa una, dos respuestas hay, ¿no? De paso voy a ir llamando también para ver si están en la clase, ¿no? Porque a veces resulta que los chicos no están en la clase, ¿no? No se van. A ver, Nilton Chalco, ¿te encuentras en la clase, Nilton? Sí, profesor. Ya, Nilton. ¿Estás entendiendo la clase? Sí, sí, solo que estoy en el trabajo todavía, profesor. ¿Estás qué? Estoy en el trabajo también, disculpe. Ah, estás trabajando. Bueno, eso es Sí. un gran problema. Es un gran problema. Ya, Nilton, te dejo. Pero estás ocupado, ¿no? Yo lo estoy llamando. A ver, vamos a No, llamar no, estoy. Vamos a llamar a Yeraline Ochoa. A ver, diga presente, Yeraline. Presente, profesor. Yeraline, ¿vas entendiendo, Yeraline, lo que estoy haciendo? Sí, profesor. Quizás estamos recordando un poco la clase anterior. Ya, pero esto es otra cosa. Esto no es la clase anterior, esta es otra reacción química. Esto no hemos hecho la semana pasada. ¿Ya? Entonces, para entender esto tienes que escucharme hoy. La semana pasada se hizo otra cosa. Entonces, la pregunta es esta, Gerald, aunque no se escucha bien, Gerald, pero mejor no abras tu micro, Geraldine, ¿ya? Vamos a llamar a otra persona. ¿Ya? Vilma Dávila. A ver, Vilma, diga presente. Presente, profesor. Ya, mira, a ti sí se te escucha bien, Vilma. A ver, Vilma, mírame, tú tienes este alqueno. Yo le voy a hacer un corte acá. ¿Cuántas moléculas vas a formar? 2. ¿Dos? A ver, mírame. Si tú tienes un trozo de carne, tú lo partes así, es correcto. Tú tienes ahí dos trozos de carne, ¿cierto? Eso es lo que hemos hecho en el ejercicio de arriba, acá. Por eso es que se obtuvieron dos productos. Pero acá tú tienes un trozo de carne y tú simplemente le estás haciendo un corte acá. ¿Cuántos trozos de carne obtienes? 1. Solo uno, porque no lo estás partiendo en dos. Simplemente le estás dando un corte allí. Si yo hubiese puesto acá otro doble enlace, allí sí, tú dices, se rompe todo esto. ¿Cierto? Pero no era así. ¿Sí? Entonces, solamente se obtiene un producto nada más. Entonces, lo que va a ocurrir es que el anillo se va a abrir. El anillo se abre. Entonces, cuando el anillo se abra, es más, lo podemos dibujar el producto como un anillo, miren. Al producto lo voy a dibujar así. Vamos a hacerlo con el mismo color. Ya, el producto va a ser así. Acá se abre y le pongo el oxígeno. ¿Ves? Y abajo se abre y también le pongo el oxígeno. Pero abajo hay un hidrógeno, que es este hidrógeno que está acá. Entonces, ¿eso qué significa? Que se va a formar un aldehído. Y este es el producto final. Se forma un aldehído y una acetona. Entonces dicen, vamos a nombrar a la molécula. Entonces, como es una sola molécula, hay un solo nombre. Es una cadena de 7 carbonos. ¿Cómo se llama esta molécula? Se llama 2-metil, ¿cierto? 6-oxo, porque en la posición 6 está la acetona, y termina en hectanal, porque el aldehído es el que tiene la prioridad, ¿no? Hectanal, así se llama la molécula. ¿De acuerdo? Ahora, si lo oxidas con permanganato de potasio caliente, se va a formar algo parecido, ¿no? Claro, algo parecido, vamos a dibujarlo. Algo parecido. La única diferencia es que en lugar de formar un aldehído, el carbono 1, ahora lo que vas a tener es un ácido carboxílico. Ahí está. ¿Ves? Esa es la diferencia de la oxidación entre un aldehído y permanganato de potasio. Perdón, entre la ozonólisis y el permanganato de potasio. Y ahí está. ¿Cómo se llama? Bueno, de manera similar, ¿no? Se llama 2-metil, 6-oxo, ácido hectanoico, ¿no? O ácido 2-metil, 6-oxo, hectanoico. ¿Entendido? Sí.
Ya, esa es la ruptura oxidativa, ¿ya? Esa es la ruptura oxidativa. Nada más. Entonces acá, en esta diapositiva, tienen ustedes ejercicios, ¿ah? Tienen ejercicios planteados para que ustedes resuelvan, ¿ah? Aquí en clase, y a veces es difícil hacer muchos ejercicios, ¿no? Porque no hay tiempo. Pero acá hay ejercicios que están planteados para que ustedes lo resuelvan. Acá hay un ejercicio donde tienen que hacer una serie de reacciones a este alqueno, ¿ven? Después acá tienen otro ejercicio de ozonólisis. Esto es lo que acabamos de hacer. Ozonólisis. Tienen acá los alquenos y tienen que agregarle el ozono, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se forma? Tienen que describir el nombre del producto. ¿De acuerdo? Y luego tienen un tercer ejercicio acá, que es un ejercicio bonito, ¿no? Porque tienen un compuesto desconocido, le tienen que agregar la hidrogenación catalítica. Claro, acuérdense que la hidrogenación catalítica forma alcanos. Ahí está el alcano, ¿eh? Y luego, cuando le agregues permanganato, va a haber ruptura oxidativa y se forman dos carboxilos. Es obvio que la molécula es un alqueno. ¿Por qué? Porque los alquenos se hidrogenan y los alquenos se rompen con permanganato de potasio. Entonces, analizando las moléculas que se forman, vas a deducir quién es el compuesto desconocido, ¿ya? Entonces, esto háganlo ustedes. Pero estos ejercicios están acá planteados, ojo, es para que ustedes lo resuelvan, ¿ah? Y si algún alumno tiene duda, algún alumno tiene problema con alguno de los problemas, ¿no? Problema con los problemas, imagínense. La próxima clase me dicen, ¿no? Profesor, en el último ejercicio o en el penúltimo ejercicio, ¿no? Yo tuve este problema y no sé. O de repente me dicen, profesor, yo lo he hecho, pero no sé si está bien. Entonces lo vemos el resultado, ¿ya? Pero la idea es que ustedes intenten hacerlo, ¿ya? Esa es la idea. Muy bien. Hoy entonces voy a compartir la diapositiva número 11, que es la que corresponde a la sesión de hoy. Y la sesión de hoy se llama alquinos. Bien, entonces en la clase pasada y hoy hemos complementado las reacciones de los alquenos. Ojo, los alquenos tienen un sinnúmero de reacciones, ¿ah? Yo solamente he elegido para esta sesión las más simples, ¿no? He elegido, por ejemplo, la reacción de hidrogenación, de hidrohalogenación, de hidratación y de halogenación. Las cuatro son reacciones de adición. Y luego he elegido dos reacciones de ruptura oxidativa, con permanganato de potasio y con el ozono. No son las únicas reacciones de los alquenos. Los alquenos son altamente reactivos, lo que significa que pueden reaccionar también con otras sustancias. Pero a veces también por cuestión de tiempo no podemos ver toda la reactividad, ¿no? Vemos algunas, vemos las más importantes, y ya quedan ustedes que sigan leyendo, sigan buscando información, porque ahí está todo está en la red, todo está en los libros. Bien, entonces lo mismo va a ocurrir con los alquenos. Voy a elegir las reacciones más interesantes de los alquinos. Y ya sabemos que los alquinos, a diferencia de los alquenos, tienen un triple enlace, lo que significa que en ese triple enlace hay dos insaturaciones. Por lo tanto, si hay dos insaturaciones, la molécula tiene menos hidrógenos que lo que tiene un alqueno, y mucho menos que lo que tiene un alcano, ¿cierto? Claro, porque, por ejemplo, el alquino más simple, el alquino más sencillo, es el alquino de dos carbonos, que es el etino. El etino, también conocido como acetileno, solo tiene dos hidrógenos. O sea que su fórmula molecular es C2H2. Esa es su fórmula molecular. Claro, tiene dos carbonos y dos hidrógenos. Nada más. Ahora, los alquinos son raros en la naturaleza. En la clase pasada veíamos que los alquenos son muy comunes, ¿no? En la naturaleza. Yo les dije, todos los colorantes, sean naturales, sean artificiales, tienen insaturaciones, tienen alquenos. Pero los alquinos son diferentes. Los alquinos no existen, son muy reactivos, ¿no? Son muy inestables. Entonces no existen en la naturaleza de esta manera. Pero eso no significa que no se hayan encontrado. Sí, se han encontrado en algunos compuestos o en algunos seres vivos se han encontrado estos alquinos. Y ahí vemos algunos, ¿no? La cicutoxina y la capillina. Esos tienen, como pueden ver ustedes, dos dobles enlaces, ¿no?
Y claro, las moléculas sintéticas sí, pues tienen un montón de triples enlaces, ¿no? Las sintéticas sí, pero naturales no hay muchas, ¿no? Acá hay otro, la parsalmida y la dinemicina A, también son alquinos. Y luego está acá el etinilestradiol, ¿no? Que ese sí es sintético, ¿no? El etinilestradiol. Se utilizan como anticonceptivos, ¿no? Bien. Entonces yo les hablaba hace un momento del acetileno, les hablé del etino. Dije, el etino es el alquino más simple, porque solo tiene 2 carbonos. También se conoce como acetileno. No sé si ustedes han escuchado hablar del acetileno, pero es un gas que junto con el oxígeno pueden generar llamas a altas temperaturas. Entonces el acetileno es muy utilizado en la industria, ¿no? En la industria de la química también se utiliza, porque hay un equipo que se llama absorción atómica, y la absorción atómica funciona como una flama. Entonces, para generar esa flama necesitamos de ciertos gases. El acetileno es uno de esos gases que se utiliza en la espectroscopía de absorción atómica. Así se llama esta técnica. Pero los que más utilizan acetileno mezclado con oxígeno son los soldadores, porque como que generan llamas a altas temperaturas, son ideales para cortar metales. Por esa razón es que utilizan el acetileno, por su elevada temperatura. Ahora, ¿cómo podemos obtener acetileno en el laboratorio? Como pueden ver, aquí se forma el acetileno a partir de esta reacción. ¿Qué reacción es esta? El carburo de calcio, acá dice carburo de calcio, más el agua forma acetileno. Los soldadores de antes fabricaban su propio acetileno. Ellos tenían una especie de balón en el cual agregaban el carburo, lo vendían en las ferreterías. Creo que hasta ahora algunas ferreterías todavía lo siguen vendiendo. Cuando yo he pedido a los alumnos que consigan, algunas veces me han conseguido carburo. Es como una piedra muy, pero muy dura. Romper esas piedras es bien difícil. Es el carburo de calcio, son pequeñas piedras, las vendían en las ferreterías. Y cuando el carburo de calcio entra en contacto con el agua, esta reacción genera acetileno, sin necesidad de calentarlo, sin necesidad de agregarle un catalizador, no. Solamente mezclando carburo con agua formamos el acetileno. Y así es que formaban su acetileno los soldadores de antes. Yo he conocido soldadores que, por ejemplo, de los que planchan carros, ¿no? Así se les dice. Soldadores que planchan carros, ellos para poder moldear el metal, cuando hay un choque, ellos lo tienen que calentar. Y lo calientan justamente con su soplete. Entonces, antes, los soldadores fabricaban su propia acetileno, mezclando este carburo de calcio con el agua, ¿no? Ahora ya no. Ahora el acetileno ya lo venden preparado, ya lo venden listo en balones, ¿no? Esos balones grandes. Entonces, lo único que tienen que hacer es mezclarlo con el oxígeno para generar una llama que alcanza los 2500 grados Celsius. 2500 grados Celsius. Y justamente en la imagen que viene hay un trabajador que está acá, como ven ustedes, cortando el metal, ¿no? Pero para que se corte el metal necesitas una llama pues, que llegue incluso hasta 2800 grados Celsius. Entonces estamos hablando de temperaturas muy elevadas. Entonces, claro, eso es lo ideal para poder cortar los metales, el acero, el hierro, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos obtener alquinos? En realidad, esta reacción que vamos a ver ahora, más que una síntesis de alquinos, es una interconversión de alquinos. Es decir, un alquino se va a transformar en otro. Esa es una interconversión. ¿Cómo es que un alquino puede transformarse en otro? Bueno, la clave está en que el alquino que quiero transformar sea un alquino terminal. Un alquino terminal es un alquino que tiene el grupo funcional en el extremo de la cadena. Por ejemplo, acá. En el extremo, ¿ven? Entonces, lo que se hace es agregar una base y la base saca el hidrógeno. Saca. Los electrones ingresan al carbono.
y se forma el acetiluro. Ya, se forma esto, miren, R, C, triple enlace, C. 2 electrones libres, carga negativa. Ese es el acetiluro. ¿Ven? Y una vez que ya tengo el acetiluro, le voy a agregar un haluro de alquilo. ¿Qué es un haluro de alquilo? Un haluro de alquilo es una molécula que tiene halógeno. ¿Ven? Entonces acá ocurre un ataque nucleofílico. Viene el acetiluro, se enlaza al carbono y el cloro se va. Eso se llama sustitución nucleofílica, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos entonces ahora? Tienes R, C, triple enlace, carbono. Ahora se forma un enlace covalente, ¿con quién? Con el metilo. Como pueden ver ustedes, el alquino dejó de ser terminal. Ya no está en el extremo, ¿no? Está en el segundo carbono, ya no en el primero. Acá estaba en el primero. Ahora, en cambio, está en el segundo carbono. Esa es la diferencia entre un alquino y otro. Pero uno se puede interconvertir en el otro, ¿no? Simplemente hay que agregarle la cadena, el R. A ver, preguntas hasta acá. Profesor, usted mencionó que era una reacción de sustitución, ¿qué? ¿Qué tipo de sustitución era? Sustitución nucleofílica se llama. Ah, claro. Porque cuando un sustituyente tiene electrones libres y tiene carga negativa, se le llama, acuérdense, nucleófilo, ¿no? Es un nucleófilo. Por eso es que se llama sustitución nucleofílica. Profesor, una consulta. Diga. En la parte de abajo donde pone R-C y aparece C sobre 2, ¿de dónde sale? Ahí me perdí. ¿A qué te refieres con C sobre 2? ¿Dónde? ¿Acá? ¿O arriba? Sí, ahí, profesor. No, acá simplemente le he puesto números a cada carbono. Este es el carbono 1 y este es el carbono 2, dije. Simplemente lo he enumerado. O sea, lo que quise demostrar acá es que en la primera molécula el alquino está en el carbono 1, pero ahora ya no está en el carbono 1, está en el carbono 2. Este es un alquino terminal, este ya no es terminal, porque ya no está en el extremo el alquino, está en el segundo carbono. Por eso les puse esos números, 1 y 2. ¿Sí? ¿Eso era tu pregunta? Sí, profesor, esa era mi pregunta. Okay. Profesor, entonces todos los casos van a ser de esa manera, ¿no? Sí, todos. O sea, ¿qué necesitas? Necesito una base. Vamos a marcarlo acá. Para que ocurra la reacción necesitas una base. Acá está la base. Obviamente necesito el alquino terminal. Se forma el acetiluro. Esto se llama acetiluro. O sea, el alquino con carga negativa se llama acetiluro. Y luego, ¿qué necesito? Un haluro de alquilo. Ya. El haluro de alquilo me aporta la segunda cadena, la que va a ingresar acá en la carga negativa, ¿no? Entonces, observe. Acá, miren. Este es el alquino terminal. Le agrego una base, se forma el acetiluro. Después le agrego el haluro de alquilo, que es el bromuro de etilo, es decir, tiene 2 carbonos. Por lo tanto, acá en el extremo van a ingresar 2 carbonos, que son los que están acá. ¿Se dan cuenta? El procedimiento es el mismo siempre. Es el mismo procedimiento, ¿ya? Y esa es la síntesis de alquino por alquilación de acetiluros. Bien. Muy bien, entonces, si he agregado el acetiluro, ustedes han visto, ¿no? Le he agregado a un haluro de alquilo, también lo puedo agregar a un aldehído como el formaldehído, que es el aldehído más pequeño que existe, ¿no? Y esto se parece a la reacción de Grignard, no sé si ustedes recordarán, porque en la reacción de Grignard venía el R, que era el nucleófilo, y el R ingresaba al carbonilo, así como el acetiluro acá está ingresando, ¿no? Se rompe el doble enlace,
se forma el oxígeno y luego el oxígeno se protona para formar un alcohol. ¿Ven? Igualito, el mecanismo es igualito a la reacción de Grignard. Y se forma el alcohol primario. ¿Se acuerdan ustedes? Con el acetileno, o perdón, con el formaldehído, se formaba el alcohol primario también en Grignard. Lo que está cambiando acá con respecto a la reacción de Grignard es este de acá, el R, que ahora es un acetiluro. ¿Ya? ¿Entendido? Miren, nuevamente, acá el objetivo es también que el alquino ya no sea el carbono terminal, o perdón, el grupo funcional terminal. Entonces lo voy a sustituir. ¿Con quién lo sustituyo? Voy a sustituir este hidrógeno, voy a sacar esto. Ya saben que eso sale con una base, ¿no? La función de la base es sacar el acetiluro. Los electrones ingresan acá al carbono y se forma el nucleófilo. Yo tengo R, C, triple enlace, C, los dos electrones que ganó y carga negativa. Ya está. Ese es el acetiluro. Pero ahora el acetiluro ya no lo voy a agregar a un haluro de alquilo. Ahora lo voy a agregar al formaldehído. Entonces ataca nucleofílicamente aquí, se rompe el doble enlace y los electrones vienen hacia el oxígeno. Y ese oxígeno luego se va a protonar porque en la reacción química también hay ácido. ¿Ven? Ahí está. Entonces, como hay ácido, el oxígeno después se va a protonar, va a tomar ese protón. Y si toma ese protón, se transforma en un alcohol. El producto entonces va a ser RC, triple enlace C, unido ¿a quién? Unido al CH2OH. ¿Ves? Y esto también podríamos llamar, es un alquinol. O sea, un alquino-alcohol. ¿Hay preguntas? Profesor, buenas tardes. Le habla Stephanie Quispe. Sí, quería consultarle en la parte donde entra la base para romper el alquino, claro, el triple enlace, y para convertirlo a donde el terminal ya no va a estar en la última, en el último lugar, va a estar en el, Quisiera saber si está en el ahí alguno. último. ¿Cómo? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Sí, profesor, acá estamos. Profesor, buenas tardes. Le estaba haciendo una pregunta sobre donde entra la base oxigenada para romper y convertir ese triple enlace para que se cambie de posición en la parte donde ¿Van a dice R. participar? ¿Van a decir algo? No, nada. Si no tiene nada que decir, digan, profesor, no tengo nada que decir. Ok. Profesor, una compañera están hablando. Profesor, mi compañera lo está Hola, hablando. ni siquiera sé si están ahí. Profesor, Sí, creo que el profesor no nos escucha, A compañeros. ver, yo no los Profesor, escucho. no. ¿Me están hablando? Hay que esperar. Sí, profesor, están hablando las Ah, compañeras. sí me escuchas. Pero usted me dice que están hablando. A ver, ¿alguien puede hablarme, por favor, para ver si lo escucho? Sí, entre sí, nosotros nos... profesor, Me lo están está hablando y yo no hablando. los escucho. A ver, voy a ver. Algo ha pasado con mi computadora. Tuve un pequeño incidente. Ustedes sí se escuchan, pero yo no los escucho. No, todo ha ocurrido por tuve un incidente, se me cayó un poco de agua al teclado y volteé el teclado y ahí ha sido el problema. Creo que ahí empezó el problema, porque y ahora ya no los escucho, ¿no? Entonces habría que ver si hay alguna función
Habría que ver si hay alguna función que... A ver. Ahora sí. A ver, hola. Ahora creo que sí los escucho. Sí, la profesora. Ah, muy bien, ahora sí. Sí, ya ves, acá, sí, en el teclado yo había anulado el audio. Acá hay una opción, resulta, en este teclado, para anular para anular el audio, miren, imagínense. A veces uno así, con accidentes, aprende un poquito más. Ya, sí, se me había caído el agua al teclado, ¿no? Por eso tuve que voltear rápidamente el teclado antes de que ocurra algo peor. Pero bueno, ya lo importante es que los estoy escuchando, ¿no? Yo decía que raro, pero parece que no están, solo nos sacaron. Ya, es mejor que desconecte, me dice. Sí, pero lo que pasa es que mi teclado es inalámbrico. Me parece que funciona con pilas. Debe funcionar con pilas. Normalmente en las clases virtuales no utilizo el teclado, ¿no? El teclado está acá, está porque, bueno, por costumbre, creo, ¿no? Sí, pero sí, yo entiendo eso, ¿no? Pero como te digo, el teclado es inalámbrico, o sea, no tiene cable, no está conectado a la corriente. Solamente con las pilas con las que funciona. Sí, funciona con pilas mi teclado. Bueno, estoy sacando en este momento el agua que se me había derramado. Es un poquito torpe, también suelo ser, ¿no? Aquí estoy tomando agua, derramo mi teclado. Muy bien, continuamos. Bien, creo que acá no hay problema, ¿no? Ya hicimos este ejercicio, ya lo expliqué mediante el ejemplo. Profesor, había una compañera que hizo una pregunta. Ah, ya, a ver, por favor, a ver, háganmelo saber, que repita la pregunta, porque ya les expliqué lo que pasaba, no sabía escuchar. A ver, ¿dónde está? ¿Quién fue? ¿Quién fue la compañera? Ya se fue del aula de repente. Se desanimó. Es que le hizo repetir como 3 veces, profesor, y no le escuchaba. Ah, pero ya les expliqué lo que ha pasado, ¿no? ¿Quién fue? Pero ustedes deben identificarla, ¿no? Igual que pregunten, ¿no? A ver, ¿está por ahí? Bueno, ya seguramente después se acordarán de la pregunta. Bueno, seguimos. Bien. Ahora vamos a hacer una serie de reacciones conocidas como reacciones de adición, que son las mismas reacciones que vimos en los alquenos, o no iguales, pero sí muy parecidos, ¿no? Por lo pronto, la primera reacción es igual. Es esta, la hidrogenación de los alquinos. Es decir, que el triple enlace se rompe para que ingresen ya no 2 hidrógenos. En los alquenos ingresaban 2. Ahora en los alquinos van a ingresar el doble, porque se va a romper primero un enlace y después se rompe el otro. Observen, acá hay un triple enlace. En cambio, en el producto hay un enlace simple. ¿Qué significa esto? Que ha habido ruptura de 2 enlaces. Cuando se rompe el primer enlace, entran 2 hidrógenos. Cuando se rompe el segundo enlace, entran 2 más. O sea, en total entran 4. Eso se llama hidrogenación. La hidrogenación de alquinos genera alcanos. La hidrogenación de alquenos también genera alcanos. Los catalizadores más utilizados en la hidrogenación son paladio, platino y níquel. O sea que cualquiera de ellos podría ser utilizado. Entonces, ejemplo, un ejercicio. Miren. Voy a dibujar acá un alqueno. Voy a poner otro. Y acá estoy dibujando el alqueno. ¿Cuántos carbonos tiene este alqueno? A ver, usted me tiene que decir eso. Es un alquino. 10. ¿Cuántos carbonos tiene? Ah, no, 11, 12. 12. A ver. ¿Cuántos? 12. 12. 12. El 1. 12. ¿Qué se forma entonces? Se forma el dodecano. O sea, una fila de 12 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya está. ¿Ven? El dodecano. Otro. Puedes tener también, miren, puede ser que en una molécula haya 2 triples enlaces.
Si hay dos triples enlaces y le agregas hidrógeno, igual vas a formar un alcano, porque igual todo se va a hidrogenar. ¿Ya? A ver, ¿cuántos carbonos hay en este alquino? En este doble alquino. Sí, 13. 13. 13. Correcto. Entonces se forma el tridecano. Que si quieres lo representas así también, mírenme. CH3, CH2, 11 veces, y luego otro metil, ¿no? Siempre va a haber metilos en los extremos. Y ahí están los 13 carbonos, el tridecano, ¿eh? ¿Entendido hasta ahí? Sí. Bien. Siguiente. Esto también ya lo hemos visto con los alquenos y volvemos a ver con los alcanos. Hidrohalogenación, es decir, que le agregamos un hidrógeno y un halógeno. Pues se llama hidrohalogenación. Hidro de hidrógeno y halogenación del halógeno, ¿cierto? Pero acá sí no van a ingresar dos, solo va a ingresar uno. O sea, no se rompen dos enlaces, se rompe un enlace. O sea, la reacción va a ser así. Miren, tienes acá un triple enlace, ¿cierto? Acá al extremo tienes un hidrógeno. Entonces se rompe uno de ellos. Por lo tanto, la molécula va a quedar como doble enlace, ¿no? ¿Cuántos carbonos hay? Primero hay que contar los carbonos. 1, 2, ¿cuántos hay? 6, ¿cierto? Entonces, ahora hacer 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde estaba el triple enlace? En el carbono 1. Entonces, en el carbono 1, ¿ahora qué va a haber? Va a haber doble enlace, porque se rompió un enlace. ¿De acuerdo? ¿Quién ingresa? Ingresa el hidrógeno y luego va a ingresar el halógeno, ¿ven? Pregunto, ¿el halógeno dónde ingresa? ¿En el carbono 1 o en el carbono 2? Acuérdense de la regla de Markovnikov. A ver, ¿quién se acuerda de eso? Clase pasada. La regla de Markovnikov. ¿Se acuerdan de eso? Acá dice además. Acá lo dice además. Ahí está. Regla de Markovnikov. Ya, ¿dónde ingresa el halógeno? Vamos a suponer que la reacción química se dio con ácido clorhídrico. Entonces, ¿dónde ingresa el cloro? ¿En el carbono 1 o en el 2? En el 1. En el 1. No, falso. En el 2. Porque el halógeno siempre ingresa en el carbono más sustituido. El hidrógeno ingresa en el carbono menos sustituido. Ahí está. Pero tú vuelves a agregar acá otra molécula de ácido clorhídrico. Entonces ya sabes que el halógeno, ¿cierto? Ya sabes que el halógeno se va a... Ay, no sé qué pasó con mi lápiz. Ya no pinta mi lápiz. Se acabó la tinta del lapicero. Se acabó la tinta del lápiz. A ver. No, no pinta. Esto ya no me pasaba hace tiempo. Ya. A ver. Sí, no funciona nada. No funciona el borrador. No funciona el puntero. Va a tener que desconectarse. Bueno, cuando me ha pasado esto, en otras ocasiones, cuando me ha pasado esto que el lápiz no funciona, ¿no? Inactivo, lo que he hecho es salir, ¿no? Porque ni siquiera dejando de compartir, ¿eh? Miren, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ya, y van a ver que ni así, miren, vamos a probar. Vamos a probar. No, ¿ya ven? Y así. Entonces, cuando me pasa esto, lo que he hecho es salir del aula. El problema es que cuando salgo del aula salen todos, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no... En algunas ocasiones, sistemas me ha ayudado en algunas ocasiones, ¿no? Porque el sistema me decía, profesor, puede salir, y creo que en el área de sistema se ponían como no sé cómo le dicen. Hospedador. El hospedador, ¿no? Se ponían como el hospedador y entonces ya no lo botaba todo, solamente salía yo y luego entraba. Pero, profesor, ¿usted no puede hacer hospedador a alguien acá? A ver, eso es lo que no sé. A ver. Ya, yo te hago hospedador a ti, a ver. O sea, a alguien le voy a hacer hospedador, ¿eh?
Lo voy a hacer hospedador a Aguirre Segura Katiushka, ¿no? Es la elegida. O a Mendo, a Mendo. A ver, Mendo, ¿dónde estás tú? No te veo. A ver, habla. Y ahí quédate. Para ubicarte. Ya. Ya, Mendo es el hospedador ahora. Entonces yo voy a salir y vuelvo a entrar, ¿ya? Creo que así ya no salimos todos. A ver. Un Sí, segundo. mejor. Eso, inicia la clase. No se muevan, chicos. Ya Empieza Mendo la suelta clase las con fichas. Mendo. Ya No explícanos, respiren. no entendí nada, pura. Explíquenme a mí porque también estoy perdido. Que vuelva a repetir desde un inicio. Mendo toda la clase, por favor. Mendo, explique la clase. Sí. Ah, Mendo, Comienza. suelta las fijas. También estoy rogando que me den la fija. Viendo la clase. No, hay que decir al profesor que tenga compasión. Ya, Cintia, por favor, a ver, inicia la exposición. Comienza con el hidrógeno. Hasta ahí me quedé. Sí, estaban hablando de la alienación de halogenuro. No entra el profe, ya voy a llamar lista ya. Poner falta. Pero había una compañera que había hecho una pregunta y no sé por qué se desanimó. Como 3 veces, creo, también, bueno, ¿no? Claro, lo que pasa es que su pregunta fue por el tema de la base, si es que la base hacía que se rompa el triple enlace. Pero en realidad la base no hace que se rompa el triple enlace. Lo que hace la base es convertir nada más en acetiluro. O sea, solamente hace que se convierta en acetiluro. No rompe todavía el enlace, porque en realidad el enlace no se rompe nunca. Solamente se empieza a enlazar con más compuestos. Gracias, profesor Mendo. Esa duda tenía justamente. Es lo único que he entendido. ¿Cómo salieron en su primer examen? Bueno, yo de pasada jalado. Así que, Mendo, ya se te acabó el poder. pues, sí, jalado en el primer examen, así que tengo que... Ya, volvimos. Acá estoy. Listo. Ahora ya funciona mi lápiz. Miren, ¿ven? Todo suyo. Ya, ahora ya funciona el lápiz. Muy bien. A ver, nos habíamos quedado acá, ¿no? Habíamos quedado en este punto. Voy a poner una hojita en blanco, nunca está de más, para poder hacer nuestros ejercicios. Estoy pensando muy seriamente en delegar en Mendo las siguientes clases. Mendo. Cuando sucedan estos casos, profe, ahí está. Bien. A ver, estábamos en la ración del... Nuevamente lo voy a hacer, ¿no? Nuevamente voy a hacer. Ya, así. Acá está el alquino. Este es el alquino. Es un alquino terminal, ¿no? Porque está en el extremo. Y entonces le agregamos ácido clorhídrico. En la reacción química se rompe el triple enlace, se rompe uno de los enlaces y toma al hidrógeno. Quiere decir que el hidrógeno es el primer átomo que ingresa en el alquino. De tal manera que ahora el alquino que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, oye, hice un alquino más grande, ¿no? Hace rato había hecho más pequeño. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos tiene. Ya. Ahora vamos a dibujar 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces se rompió el triple enlace, pero queda un doble enlace. Entonces el hidrógeno ingresa en el carbono menos sustituido. Esa es la regla de Markov-Mikov. Lo que quiere decir que el cloro, que acá sale, o sea que el cloro está por allí deambulando, el cloro utiliza su carga negativa para unirse a este carbono, que además está con carga positiva, ¿no? Porque perdió un enlace. Se une ahí. ¿Ven? Se enlaza y el producto es el haluro de alquilo. ¿Ya? Entonces el cloro ahora está aquí, en el carbono más
sustituido. Ojo, eso dice la regla Markov-Mikova. En el carbono más sustituido. Pero esta molécula es un alqueno. Ya. Entonces, nuevamente, la misma pregunta. Le vuelvo a agregar otra molécula de ácido clorhídrico a este alqueno. ¿Qué va a ocurrir? Nuevamente va a ocurrir lo mismo. Se va a romper el doble enlace y ahora se va a formar ya no un alqueno, ¿cierto? Ahora se va a formar un alcano. ¿Eh? Se forma un alcano. Y pregunto, ese alcano tiene ya un cloro, ¿cierto? ¿Dónde ingresa el segundo cloro? ¿En el carbono 1 o en el carbono 2? En el 2. En el 2, nuevamente en el 2. ¿Por qué? Porque es la regla de Markov-Mikov. Que el cloro, que es el segundo átomo, ingresa en el carbono menos sustituido. ¿Ya? Menos sustituido. Muy bien. Entonces, este es el producto final. Y esto es lo que hemos estado viendo nosotros acá. ¿Está? Aquí. Esto. Acá observen el producto, ¿no? Observen acá al final, en uno de los carbonos están los dos halógenos. ¿Ya? En el mismo carbono, ¿cierto? Que es el carbono 2, no es el carbono 1, miren, este es el 1. Este es el del extremo, este es el segundo carbono. Entonces, ahí ingresan los halógenos. Puede ser cloro, puede ser bromo, puede ser yodo. Muy bien, vamos con la siguiente. Esto también lo vimos en alquenos. Esto lo vimos en alquenos. La adición de ácido bromídrico utilizando como un catalizador el peróxido. A ver, ¿cuál era la característica de esta reacción? ¿Alguien lo recuerda? Porque tenía productos opuestos. ¿Productos opuestos? ¿Cómo es eso? No, productos. No, acá, en esta reacción en la cual se agrega peróxido como catalizador, acuérdense, lo interesante de esta reacción es que tiene una orientación anti-Markov-Mikov. El mecanismo era radicalario, acuérdense. Entonces, como el producto tiene una orientación anti-Markov-Mikov, eso significa que el hidrógeno, que es el primer átomo, va a ingresar en el carbono, perdón. El primer átomo que va a ingresar al alquino ya no es el hidrógeno, es el halógeno. Este es el primer átomo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con el hidrógeno? El hidrógeno se va con el peróxido. El peróxido toma el hidrógeno para estabilizarse. A ver, lo voy a explicar. Vamos a hacer un poquito del mecanismo. Este es el peróxido, ¿no? Este es el peróxido. Entonces, el peróxido se rompe homolíticamente. Un electrón viene al oxígeno y el otro electrón viene al otro oxígeno. Entonces, vamos a formar dos moléculas de peróxidos, así. Radical. Entonces, este radical se lleva al hidrógeno para estabilizarse, para formar un alcohol. Entonces, acá nuevamente ocurre la ruptura homolítica, ¿ven? Nuevamente ocurre la ruptura homolítica. Entonces, si el hidrógeno se va con el OR para formar un alcohol, ¿qué te queda acá? Me queda el bromo. Y entonces, el bromo va a ser el primer átomo que ingresa. Y cuando ingresa el primer átomo, ¿dónde va? ¿Al carbono menos sustituido o al más sustituido? El primero que ingresa siempre va al menos sustituido. Por lo tanto, acá va a ser al revés. El bromo va a ingresar en el carbono menos sustituido y el hidrógeno en el más sustituido. Esa es una reacción que conlleva una orientación anti-Markov. ¿Entendido? Sí. Ya. Entonces, con este ejercicio, miren este ejercicio. Ahí está. Carbono 1, carbono 2, ¿cierto? Le agrego ácido bromídrico en peróxido. Peróxido, cualquier peróxido, ¿no? Ya, un peróxido. ¿Qué se va a formar? Se va a formar un haluro, ¿cierto? Pero ojo, acá se va a formar el haluro, se rompe el triple enlace y se forma un alqueno. ¿Cuántos carbonos hay acá? Hay 6 carbonos. 3. Entonces se forma el alqueno, ¿eh? Se forma el doble enlace. ¿Y dónde ingresa el bromo? ¿Carbono 1 o 2? El 1. El 1. El bromo ingresa en el carbono 1 porque ingresa en el carbono menos sustituido. Ya está. ¿Ven? ¿Entendido? Y ahí queda la reacción, ¿eh? Queda en el alqueno. O sea, no vuelve a reaccionar. Ahí queda.
También vimos la hidratación. También vimos la hidratación de alquenos, ¿no? Justo algunos alumnos me dijeron al principio, profesor, ahí nos quedamos en la hidratación. ¿Qué implicaba? ¿Perdón? ¿Sigue hidratación de alquinos o sigue siendo hidratación de alquenos? No. Esta es una hidratación de alquino. Esto no es la hidratación de alquino. Ahora lo que vamos a ver es hidratación de alquino. Y, ojo, en esta hidratación de alquino, lo que quería decir es que acá sí la reacción química va a ser diferente. Porque si ustedes recuerdan, la hidratación de un alqueno forma un alcohol. ¿Ya? Pero acá no se va a formar un alcohol. Bueno, al principio sí. Al principio es igualito. Se rompe el triple enlace, el hidrógeno entra en el carbono menos sustituido, acá entra el hidrógeno, y el OH va a entrar en el carbono más sustituido. Esa es la regla de Markovnikov. Y acá está, y se forma este alqueno, ¿ven? Ahí está. ¿De acuerdo? Se forma ese alqueno. Sin embargo, como el catalizador es ácido, porque se le agrega sulfato de mercurio y ácido sulfúrico, entonces hay ácido. Y si hay ácido, ese ácido va a generar una tautomería. Generalmente la tautomería yo lo explico en orgánica 2, normalmente. En orgánica 2 explico la tautomería, ¿ya? Pero les voy a dar un adelantito de la tautomería. La tautomería es la interconversión de una molécula en otra, ¿de acuerdo? Con movimientos de electrones y movimientos de átomos. ¿Qué significa eso? Que si usted mira la estructura química, ¿qué movimiento ha habido? A ver, alguien que me diga qué movimiento ha habido para que esta molécula se transforme en esta. Porque los átomos son los mismos. Pero un átomo se ha movido de posición. ¿Quién es? El enlace. Doble enlace. Un átomo se ha movido. Claro, los electrones también se han movido, pero el átomo. Hay un átomo que ha cambiado de posición. ¿Quién es? Hidrógeno. Correcto, el hidrógeno. El hidrógeno, que en el alcohol está en el oxígeno, es justamente el que está encerrado en un cuadrado. Ese hidrógeno ahora miren dónde está. Está en el carbono. Entonces, como pueden ver, claro, el doble enlace estaba primero entre los dos carbonos. Acá está el doble enlace. Ahora el doble enlace, ¿dónde está? Entre el carbono y el oxígeno. O sea, acá cambia de posición. Entonces, movimiento de electrones y movimiento de átomos, eso no es resonancia. Eso se llama tautomería. Entonces, el alcohol, el enol, este es enol. ¿Qué es un enol? Es un alqueno-alcohol. Enol, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ver, enol. El enol se transforma ¿en quién? En un ceto. Entonces, a esta tautomería se le conoce como la tautomería ceto-enol o enol-ceto. Así lo encuentran. Quieren buscar un poquito de tautomería y googlean como tautomería ceto-enol. O en los textos también lo van a encontrar de esa manera, ¿ya? Entonces, la interconversión del ceto con el enol, como pueden ver en la flecha, está más dirigida a la acetona que al alcohol, ¿no? Que al alquenol. Bien, esa es la hidratación. ¿Se entiende? Sí, profesor, si es que viniera una pregunta en el examen de esto, igual vamos a hablar de tautomería o tenemos otro término. No, simplemente les explico que lo que ha ocurrido acá, esto que acaba de ocurrir acá, en el cual el enol, que es el alqueno-alcohol, se ha transformado en una acetona, ese proceso se le conoce como tautomería. ¿Ya? Así se le llama a esta interconversión. Porque como ven ahí, no hay una reacción química. No hay reacción química, simplemente que hay un reordenamiento de los átomos para estabilizarse más. Y eso es la tautomería. Ya, profesor, pero ahí le hago una consulta, me queda todavía una duda. Ese oxígeno, porque ahí aparece un oxígeno más. No, ¿dónde hay un oxígeno más? No. Acuérdense que me refiero por el doble. No hay adición de átomos, ¿ah? Son los mismos átomos. Y ese doble enlace, porque acá tiene un enlace simple, entonces. A ver, no te refieres a este de acá, este oxígeno. Este oxígeno es este. Este oxígeno está en su misma posición, no cambia. El que ha cambiado es el hidrógeno de posición. Desde aquí se fue hasta acá. ¿Ves? Entonces, ya, profesor, pero entonces me estoy confundiendo al pensar que aquí hay un oxígeno y acá hay dos oxígenos. No. Ahí es un solo oxígeno nada más.
pero sí ha habido movimiento electrónico, ¿no? Los electrones se han movido. Se han movido los electrones. ¿Cómo se han movido los electrones? Si quiere, eso también lo puedo explicar. Los electrones se han movido de esta manera, miren. Estos electrones que están formando el doble enlace se rompen y vienen acá. A ver, creo que lo estoy apuntando mal. Y acá, se rompe el doble enlace y los electrones vienen acá. Entonces, ahí han formado un doble enlace. Pero inmediatamente se forma el doble enlace, el oxígeno sale, perdón, el hidrógeno sale con los dos electrones que están ahí, ¿ya? Se lleva estos dos electrones y se enlaza a este carbono, con los dos electrones, ¿ya? Se lleva los dos. Y eso es lo que se forma, ¿eh? Ese es el movimiento que ha ocurrido. Sí, no, sí, ¿Ya? sí, esa parte sí la entiendo, profesor, sino que me confundía porque cuando vimos en la clase, no sé, justamente cuando veíamos En el tema de estereoquímica. estereoquímica, exacto. Claro, no. Pero no tiene una cosa con la otra. Simplemente eran reglas para poder darle prioridad a un sustituyente más que al otro. Nada más. Ajá. ¿Ya? Ya, No tiene nada que ver. Profesor, y le consultaba por la hidratación de alquinos, porque aquí en su título dice alquenos, entonces por eso estaba... Excelente. Y yo la vez pasada ya lo había corregido eso y otra vez, ¿no? Parece que no lo grabé entonces. Sí, es alquinos, hidratación de alquinos, ¿ya? Los alquinos se hidratan catalizados por iones mercúricos, dice acá, ya, sí. Sí, correcto, corrijan ahí, ¿ya? Corrijan, es hidratación de alquinos. Siempre se nos escapan pequeños detalles. Muy bien, ¿qué sigue? Vamos a ver qué sigue. Halogenación. Esto se parece a la hidrogenación, ¿se acuerdan? Porque en la hidrogenación yo les dije, ustedes agregan, en un alquino ya no vas a agregar 2 hidrógenos, agregas 4 hidrógenos. Lo mismo acá. En un alquino ya no vas a agregar dos átomos de halógeno, vas a agregar 4 átomos de halógeno, o sea, 2 moléculas de halógeno. En cada molécula de halógeno hay 2 átomos de halógeno, ¿cierto? Pues yo digo cloro 2, estoy hablando de 2 átomos de cloro, ¿cierto? Pero si digo 2 cloro 2 es porque tengo 4 átomos. Entonces no son los 4 átomos los que van a ingresar acá y por lo tanto el triple enlace se transforma en un alcano también. Por eso le digo que es igualito a la hidratación, a la hidrogenación. Igualito. Bueno, acá no hay mucho que explicar, ¿no? Y esto es muy evidente, muy simple. Bien, vamos a continuar. Vamos a la ozonólisis, justo lo que vimos ya hace un momento con los alquenos. Acá también hay ozonólisis. Acá también hay ruptura oxidativa, ¿eh? Se rompe el triple enlace, pero acá es más simple. Porque, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la ozonólisis en los alquenos, ¿quiénes eran los productos? A ver, cuando le agregamos ozono al alqueno, ¿qué forma? Cetona y aldehído. Correcto. Se forman los compuestos carbonílicos. Se pueden formar un aldehído, se puede formar una cetona, o 2 aldehídos, o 2 cetonas. En este caso no hay problema. En ambos casos, en ambos carbonos se forman ácidos carboxílicos. Así de simple. Así que acá no vamos a estar pensando si se forma un aldehído o una cetona. No. Acá, en ambos lados de la cadena, se forman ácidos carboxílicos. ¿Ven? Entonces, acá este lado de la cadena tiene 2 carbonos, se forma el ácido acético. Este lado de la cadena tiene 3 carbonos, se forma el ácido propanoico o propiónico. ¿De acuerdo? Acá no hay mucho que hacer también, ¿cierto? Está entendible, está simple eso. O al menos eso creo, ¿no? ¿O tienen alguna pregunta? Un ejemplo, profesor. Kimberly dice explique, pero ya acabo de explicar, Kimberly, ¿no? ¿O a qué te refieres cuando dice explique? Ya, un ejemplo sí podemos hacer. A ver. Ya está. ¿Cuántos carbonos tiene este alquino? 13. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El triple enlace está en el carbono 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carbonos. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Tiene 15? Sí. Sí, profesor. Ya. Si tiene 15,
Acuérdate, y le agregas ozono o le agregas permanganato, con los dos pasa lo mismo, ¿eh? Con los dos pasa lo mismo. Ya sabes que vas a romper y vas a tener, ¿qué? 2 ácidos carboxílicos. ¿De cuántos carbonos? Uno de ellos de 7 carbonos, porque acá estamos viendo que el triple enlace está en la posición 7. Entonces, un ácido carboxílico de 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está el ácido carboxílico. Y el otro, si uno tiene 7, el otro se supone que tiene 8, ¿no? Porque la molécula tenía 15 carbonos. Entonces el otro de 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, otro ácido carboxílico. ¿Quiénes son? El ácido hectanoico y el ácido octanoico. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo ven? Muy bien. Ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Porque tenemos claro. No, todavía falta, ¿no? A ver. Yo siempre me confundo. Ah, ya. Sí, todavía tenemos tiempo. Ya, preguntas. Profesor, en este caso es para los alquinos es el único tipo de ruptura. Sí, de la nada más, nada más. Y siempre se van a formar ácidos carboxílicos. Siempre. Bien. Bueno, acá hay ejercicios también para que resuelvan ustedes, ¿ya? Profesor, se llama por ozonólisis igual, la puedo llamar, es una ruptura oxidativa igual. Sí, la ozonólisis y la ruptura con permanganato, ambas se desconocen como ruptura oxidativa, porque es una oxidación, ¿no? O sea, le estamos agregando oxígeno, claro, oxígeno. al carbono. Acá está justamente la ozonólisis, ¿ven? Tengo acá un compuesto Z, no sé quién es, pero sí sé que tiene alquinos. ¿Por qué? Porque al agregarle ozono, forma ácidos carboxílicos, ¿eh? Entonces, conociendo los productos, puedo saber quién es el alquino, ¿ya? Es un ejercicio que va a quedar también como tarea para ustedes. Y acá hay otro, predecir los productos de la reacción de 1-pentino con los siguientes reactivos. Justo lo que hemos hecho hoy día, ¿no? Si le agregas un equivalente de ácido clorhídrico es como decir que le agregas una molécula. Mientras que 2 equivalentes es como decir que le agrego 2 moléculas. ¿De acuerdo? Luego le agregamos ácido bromhídrico y peróxido, un equivalente de bromo, es halogenación, y 2 equivalentes de agua es hidratación. ¿Bien? Muy bien. Entonces, esos ejercicios van a quedar para que ustedes practiquen, para que ustedes intenten resolverlo, ¿no? Y si alguien no puede, bueno, ya luego, ya les dije, vamos a la otra opción, a ver, hay otra opción, ¿no? Que estos ejercicios que ustedes están ahora viendo sean la tarea que se va a colgar en el aula virtual. Acuérdense que en la primera parte nosotros tuvimos una tarea, que fue la tarea de control de lectura, ¿no? Y la mayoría presentó su tarea, como debe ser, no todos, claro, pero sí la mayoría presentó su tarea en el aula virtual. Entonces, a ver, digan a Isabel, creo que no me escucha, ¿no? Ya. Entonces, lo que les decía es que de repente lo que puedo hacer es eso, ¿no? Estos ejercicios que están acá, que hoy día han visto, tanto de los alquenos como de los alquinos, yo lo podría programar en el aula virtual para que ustedes presenten esa tarea, estos ejercicios. ¿Ya? Pero, bueno, vamos a ver. Entonces, apenas yo decida y coloque la tarea en el aula virtual, yo les voy a comunicar a través de la delegada, porque como bien saben ustedes, se les da una semana para que ustedes presenten la tarea. ¿Ya? Así que, bueno, eso lo voy a evaluar estos días, ¿no? Si decido que estos ejercicios sean la tarea, se les comunicará. Si no, pondremos ejercicios diferentes, diversos. Muy bien, muchachos. Dejamos de compartir y vamos ahora a la asistencia, ¿no? A ver, química orgánica 1, turno noche, ¿dónde está? A ver, ya, primero la lista más pequeña. Guamán Pérez. Joaquín. Presente, profesor Joaquín. Buenas noches. Mendivil. Presente, profesor. Buenas noches. Mendoza.
Piscoya. Presente, profesor. Buenas noches. Toro. Profesor Mendoza. Presente, profesor. Buenas noches. José Toro. Muy bien. Falta Guamán y Mendoza. Mendoza Doñas presente, profesor. Ya. ¿Se encuentra Guamán Pérez? Gracias. Ya. Si no está Guamán Pérez, entonces guardamos esta lista. Vamos ahora con la otra. Química orgánica 2. Turno noche, gasta. No, esta no es. ¿Por qué estoy química orgánica 2? No, es un 1, pues, ¿cierto? 1. Y acá está. Bien. Aguirre. Presente, profesor. Buenas noches. Alba. Profesor, Alba está en camino a su casa todavía. Ya. ¿Y qué significa eso? Que no, su teléfono. No por ha la estado en la señal. clase, ¿o sí? Sí, sí ha estado en la clase, solamente que está camino a su casa. Arias. Presente, profesor. Buenas noches. Valdeón. Presente, profesor. Buenas noches. Bardales. ¿Está Bardales? Basurto. Presente, profesor. Buenas noches. Becerra. Presente, profesor. Buenas noches. Bolaños. Presente, profesor. Buenas noches. Cáceres. Presente, profesor. Buenas noches. Caguana. Presente, profesor. Buenas noches. Carrasco. Carreal. Presente, profesor. Buenas noches. Castañeda. Presente, profesor. Buenas noches. Cahuín. Muy bien. Cansaya. Presente, profesor. Buenas noches. Ceballos. Presente, profesor. Buenas noches. Chalco. Presente, profesor. Buenas noches. Chonta. Presente, profesor. Buenas noches. Choque. Presente, profesor. Corcuera. Dávila. Dávila, presente, profesor. Delgado. Presente, profesor. Dolores. Presente, profesor. Efus. Mala hora hoy. Felizmente que llegó a tiempo. Ya, ¿cuánto quieres que me cobre? Presente, profesor. Buenas noches. Efus. Flores. Presente. Flores Ortega, profesor presente. Gómez. ¿No está Gómez Gutiérrez? Gómez Holguín. Presente, profesor Gómez Holguín. González. Presente, profesor González Palacios. Guzmán. Presente, profesor Guzmán. Gutiérrez. Gutiérrez Chan, presente. Gutiérrez Inga. Presente, profesor. Buenas noches. Hidalgo. Presente, profesor. Huamanchaki. Presente, profesor. Buenas noches. Icurima. Presente, profesor. Buenas noches. La Rosa. Lanza. Buenas noches, profesor presente. La Rosa le dije presente. No me notó. Lapa. Lapa ya no está estudiando, profesor. Allá. Lázaro. Lima y Manta. Presente, profesor. Yactas. López. Presente, profesor. Buenas noches, López. Mamani. Presente, profesor. Maquergua. Presente, profesor. Buenas noches. Marín. Presente, profesor. Matamoros. Presente, profesor. Buenas noches. Medina. Presente, profesor. Buenas noches. Mendo. Presente, profesor. Mesa.
Al fondo hay sitio, señora. Allá van a ir todos. Al fondo hay dos. Allá está el fondo. Ya, tengan cuidado, no dejen los micros abiertos. ¿Ah? Yo tengo que estar los desactivando a ustedes. A ver, Cruyff. Pierre Cruyff dice que no lo he llamado. ¿Dónde está Pierre Cruyff? ¿Cómo te apellidas, Pierre? Tienes que decirme tu apellido. Porque Pierre, ¿cómo te encuentro acá? La Rosa de la Cruz. Le dije presente hace rato, profesor. Perdón. La No te Rosa de la escucho. Cruz. La Rosa. Allá, a ver, la Rosa. Ah, acá está. La Rosa Jean-Pierre. Jean-Pierre. ¿Y por qué pones Cruyff entonces? ¿O es otro? No, no. No, es un sobrenombre de Cruz. Ah, ya, ok. Profesor Carrasco, Rivera, Neira, estaba en el carro, no logré escuchar bien. Sí, Disculpe. profesor. Neira, a ver dónde. Pero no necesitan decirme todo eso, solamente digan Neira presente y se acabó. Gracias, profesor, gracias. Escriben toda una historia, más me demoro, Lili. Ya, por ejemplo, Neira Carrasco se pide, ¿no? Ya a ver, Carrasco, Carrasco. Gracias, profesor. Voy a buscar a Carrasco. Y acá está Carrasco, ya. Muy bien. Vamos a seguir con la lista. Mesa Ceballos. Está en mesa todavía. ¿Está? Presente, profesor Mesa. Allá, ya. Moreira. Presente, profesor. Murayari. Presente, profesor. Ochoa. Presente, profesor. Olivares. Presente, profesor Olivares. Palomino. Presente, profesor. Buenas noches. Paniura. Presente, profesor. Buenas noches. Pastor. Presente, profesor. Buenas noches. Payano. Presente, profesor. Buenas noches. Payano Jancachagua. Presente, profesor. Buenas noches. Pérez Lara. Presente, profesor. Buenas noches. Pérez Venegas. Presente, profesor. Kiko. Presente, profesor. Quispe Curi. Buenas noches, profesor. Presente. Quispe Herway. Presente, profesor. Buenas noches. Ramírez. Cruyff. Acá está Cruyff. Ah, alguien está usurpando, ¿no? Pierre está usurpando a Cruyff. Acá está, el verdadero Cruyff. Presente, profesor. Claro, ahí está, pues. Ahí está. Johan Cruyff. Ramos Morán. Presente, profesor. Buenas noches. Remache. Presente, profesor. Buenas noches. Remigio. Está Remigio. Rojas. Presente, profesor. Buenas noches. Rojas Jiménez. Rosillo. Presente, profesor. Sánchez Payano. Sánchez Solano. Santisteban. Presente. Zulcaray. Presente, profesor. Buenas noches. Talavera. Ventura. Vergaray. Presente, profesor Ventura. Vidal. Presente, profesor. Buenas noches. Vidal López. Villalta. Presente, profesor. Buenas noches. Celaya. Presente, profesor. Buenas noches. Bien. A ver. Hay algunos que no... nunca termino. Cada día son más, creo. Profesor Talavera. Ya, a ver. Falta Bardales. Cawin. Gómez. Gómez presente, profesor. Gómez Gutiérrez. Sí. También falta Lapa, Lázaro, Yactas. También Remigio, Vergaray, profesor. Rojas Jiménez, Sánchez Payano, Sánchez Solano. Remigio presente. Remigio está durmiendo. Talavera, Presente, profesor.
Vergaray. Ya, ahí está Vergaray, dice ahí. Ya. Muy bien. Vamos a ver. Tremenda lista. Media hora para pasar lista increíble. Alquino. Ya está. Guardar. Bien. Muy bien. Entonces, hemos concluido el capítulo de alquinos y la próxima semana empezamos con una nueva unidad, la unidad de los compuestos aromáticos. ¿Ya? La unidad de compuestos aromáticos me parece que está dividida en 4 clases, en 4 sesiones. En conclusión, nos quedan 4 clases nada más. 4 clases y se termina esto, ¿no? Se termina esta aventura. Y ya viene el examen final. Muy bien, vayan estudiando, vayan practicando. Hasta la próxima semana. Ok, profe. Luego voy a... Profesor, buenas noches. Profesor, ¿me escucha? Dígame, buenas noches. Sí, buenas noches. Le habla David Joaquín. Quería hacer una consulta, sí, sobre el tema que... sí, ya le respondí a la delegada. Ya le respondí a la delegada. Sí, le respondí. Quería darle también las gracias, pero que tenía una consulta si eso le va a ser sí, se va a considerar, se va a considerar, ¿ya? Sí, se va a considerar. Ah, ya. Sí, ¿ya? sí, le preguntaba por qué he chequeado y no lo había visto. No, es que, a ver, atención, David creo que eres, ¿no? Sí, sí. David, se va a considerar, pero para el final, ¿ya? Porque ahora ya no se puede hacer ninguna modificación, ¿ya? Entonces, más bien, llegado el día del examen final, tú me tienes que hacer recordar, porque yo soy muy olvidadizo. David, ¿ah? Ya, perfecto. Eso quería tener esa respuesta, profesor. Okay, muchas gracias, profesor. Entonces yo lo voy a acordar para el final. Muchas gracias. Disculpe la molestia. Bien. Hasta luego, hasta la próxima semana.